el sistema educativo en Colombia. Las estrategias para la clase del día de hoy son las siguientes. Vamos a hacer la presentación REDCAT del sistema educativo en Colombia, aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Dentro de esta presentación vamos a hacer la proyección del video Sistema Educativo en Colombia, que es muy corto, y al final haremos una pequeña socialización. Dentro de estos temas que se van a tocar básicamente, pues vamos a mirar qué tipos o cuáles son los niveles de educación en Colombia, dentro de estos educación inicial, preescolar, ya entré a primaria. clase. Primaria, bachillerato, perdón, educación media, bachillerato, técnico, tecnólogo, especialización, maestría, doctorado y postdoctor. Asimismo, revisaremos lo que tiene que ver con acreditación y todo lo concerniente a este tema, y a su vez revisaremos con el aporte de cada uno de ustedes y su propia autonomía y trabajo en grupo y en equipo, los diferentes temas que nos complementan, y a la vez pues también quien les habla les estará, digamos, haciendo algunas sugerencias y conclusiones sobre cada tema como tal. Dentro de los grupos que se organizarán al final de clase, después de la proyección del video, se hará una presentación de diapositivas por grupos. Se tiene el grupo número 1 que se relaciona con el tema de posprimaria rural, escuela nueva. El grupo número 2, pues ya, digamos, esto es a nivel rural. A nivel urbano lo manejan a través del sistema de evaluación. El segundo grupo es la ley 115 de 1994, la Ley General de Educación. El grupo número 3, ley 30 del 92, educación superior. Y finalmente el diseño curricular en colombiano. Si nos faltara algún grupo, podríamos incluir lo que tiene que ver con educación para adultos, que esa parte pues no la tocamos como tal. Demos inicio entonces como tal al tema. Es bien sabido que el sistema educativo en Colombia pues es un derecho, además es un deber, y es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta básicamente en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes como tal. La Carta Magna nos habla básicamente que la educación es un servicio público, que es un derecho de cada persona, que es un servicio educativo, que vela por la calidad y el cumplimiento de sus fines y la formación no solamente intelectual, oígase bien, sino moral y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, ya lo hablamos, que es un servicio público, y que debe asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema. Aquí vemos la pirámide de Kelsen, que tenemos desde la base de la pirámide, que tenemos básica primaria, la secundaria, la media, básica primaria, que va desde primero a quinto de primaria, secundaria de sexto a noveno, la media vocacional, que tendríamos que ver con la grado 10º y 11. Allí en el grado 11 muchos de las instituciones educativas ofrecen, digamos, puede ser que el título sea bachiller académico o bachiller en determinada área. En el caso, por ejemplo, de aquí en nuestra región tenemos el CAS, Centro de Servicios Docentes, y tiene servicios como, por ejemplo, y títulos de bachilleres. Tenemos en salud y nutrición, ciencias naturales, artes, etcétera. Así, a su vez también tenemos el Colegio Emiliani, que forma y educa para el trabajo en áreas básicas como la ebanistería, la carpintería, entre otros.
Tenemos otra parte de la pirámide que es la formación intermedia profesional, técnico intermedio profesional, que es bien sabido que lo ofrecen diferentes instituciones que tienen la acreditación correspondiente y el SENA. La formación tecnológica y tecnóloga, impartida por las mismas instituciones que ya se mencionaron, y la formación universitaria y profesional, que es de lo que vamos a revisar sobre lo que tiene que ver con acreditación y lo concerniente a este tema, y a su vez entonces ya lo que tiene que ver con el nivel de posgrado, que incluye ¿qué? Especialización, maestría, doctorado y postdoctor como tal. El sistema educativo colombiano lo conforma la educación inicial, ya lo mencionamos, la educación preescolar, la educación básica, primaria, 5 grados y secundaria 4 grados, la educación media 2 grados y culmina con el título de bachiller, la educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. Hablemos ahora sobre la acreditación institucional de alta calidad. ¿Qué es la acreditación para una institución de educación superior? Es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa que una institución sobre la calidad de sus programas académicos son excelentes, que su organización y su funcionamiento son útiles para la sociedad y tienen una función social. Pues hay una preocupación sobre la educación superior porque se tiene que manejar algunos requerimientos que exige el Ministerio de Educación como tal en sus diferentes áreas y campos de acción y todo lo derivado con los avances científicos y técnicos para el reconocimiento de la institución como tal, de acuerdo con la necesidad social desatendida en determinada comunidad y además pues que debe formar, como ya se ha mencionado anteriormente, ante todo la formación de ciudadanos comprometidos para que sean útiles a la sociedad en cuanto a la construcción de paz, defensa de los derechos humanos y sobre todo los valores de la democracia como tal, ya que nuestro país es un Estado social de derecho. Resulta indispensable fortalecer estas comunidades académicas a través de diferentes disciplinas y profesiones, ocupaciones y oficios como factor fundamental para alcanzar altos niveles de calidad. ¿Qué es lo que persigue definitivamente esto? Mejorar calidad y nivel de vida, pero que estos programas, a través de su contenido curricular, pues responda realmente a las exigencias que se necesitan en cada región de nuestro país. Como le pasó con Argentina, después del segundo ya no querían saber nada más. La acreditación. Cerramos por ahí un micrófono que está abierto, por favor, disculpen. La acreditación es el camino para que una institución educativa obtenga el reconocimiento por parte del Estado de su calidad en formación de educación superior a través de sus diferentes programas académicos como tal, la formación, la dinámica que tiene la misma institución para el mejoramiento continuo del sistema continuo de formación a través de la evaluación como tal en cada una de las instituciones. El proceso de acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de las instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de sus programas y en general del servicio que presta a la sociedad. Dentro de este contexto, el Consejo Nacional de Acreditación, de acuerdo con las políticas de ley y las definidas por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, preside y organiza el proceso de acreditación, de modo que una vez realizada la evaluación correspondiente, pueda reconocer la calidad de los programas o instituciones y presentar su concepto al Ministerio de Educación Nacional sobre la pertinencia de emitir el correspondiente acto formal de acreditación a estas instituciones. Las condiciones de calidad de registro calificado.
Básicamente lo que se persigue a través de la acreditación es el registro calificado de la institución superior, de educación superior. Y pues que esto lo contempla la ley 1188 del 2008 y lo reglamenta el decreto 1295 del 2010 que se relaciona con lo que tiene que ver con registro y calificación a través de la acreditación que asegura la calidad de la educación superior. En cuanto a las condiciones de calidad para registro calificado, pues pueden ser entendidas como indicadores del buen desempeño de la institución de educación superior, lo cual nos permite determinar las condiciones que tiene cada comunidad académica y que puede brindar a una determinada región y al país en general. En cuanto a la educación y contexto educativo, es necesario hablar que la parte profesional y disciplinar, pues deben establecer todo lo contenido dentro del contexto y su naturaleza de cada programa. Estas condiciones deben tener calidad que garanticen que estos programas académicos corresponden a la naturaleza en un contexto institucional y que favorezcan a la sociedad como tal. Las condiciones de calidad exigidas, nuevamente, pues se plasman básicamente a través del registro de calificación, constituyen básicamente todo lo que debe cumplir como tal la institución a través de la verificación de los contenidos programáticos, el desarrollo, no solamente de la parte teórica, sino también de la parte del desarrollo práctico y que nos lleva a que a la excelencia como tal de cada uno de los programas y de la misma institución educativa como tal. Se debe primar sobre la alta calidad, que va de la mano con la acreditación y como tal con el cumplimiento de las normas que exige el Ministerio de Educación Nacional para cada uno de los programas. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la acreditación y el registro de calidad, observa con lupa cada uno de los contenidos que tienen el programa que ofrece cada institución como tal. Esto debe estar consolidado en la malla con el número de créditos y con los mismos contenidos que se imparten para cada uno de los programas. Las características de alta calidad pues nos llevan a referirnos que deben tener actualización al margen no solamente de las normas nacionales, sino de las normas internacionales y deben contemplar diferentes aspectos tales como son la incorporación de docentes con altos niveles de cualificación y con modalidades de vinculación apropiadas que lideren los procesos académicos. Obsérvese claramente que en las universidades públicas, por ejemplo acá, que tenemos en la ciudad de Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, somete a diferentes estrategias para vincular a sus docentes, como son docentes de medio tiempo, de tiempo completo y de cátedra externa a través de las diferentes convocatorias como tal. El mínimo para dictar en la Universidad Pedagógica tenemos que el mínimo es ahora con maestría. Y si se compite, disculpen, en una convocatoria no es por desmotivarlos, pero uno compite en una convocatoria con personas que tienen doctorado y postdoctor. Entonces, por lo tanto, debemos estar en constante capacitación porque allí en la universidad, como lo comentábamos en anteriores clases, no nos van a preguntar cuál es su horóscopo, cuál es su perfil psicológico, entre otros. A ustedes básicamente les revisan la experiencia académica y su hoja de vida y el nivel de estudios que tienen para poder participar y competir en una convocatoria e incluso para una cátedra externa. Contrario censo a lo que tiene que ver con las instituciones de formación intermedia, como son tecnólogos y técnicos, entre otros, e inclusive el SENA. La investigación científica y tecnológica, humanística y artística, que siempre va inserta en cada una de las instituciones y que pues le dan visibilidad superior en cada una de las instituciones,
no solamente a nivel nacional e internacional a través de sus semilleros de investigación. La formación integral de las personas, como lo hemos enfatizado. Nosotros como docentes debemos propender básicamente por el desarrollo, la capacidad, la autonomía de cada uno de nuestros educandos a través de la ética social, ambiental y de sus desarrollos tanto individuales y grupales, que deben ser absolutamente participativos para pues hacer parte de una sociedad más incluyente. La pertinencia y relevancia social, que supone ambientes educativos más heterogéneos y flexibles, en perspectivas de responder adecuadamente a diferentes requerimientos formativos de investigación respecto a los diferentes entornos. El seguimiento a los egresados, que nos permite o le permite a la institución de educación superior validar el proceso formativo, hacer seguimiento a cada uno de sus egresados de los diferentes programas y qué experiencias profesionales tienen cada uno de estos egresados como tal. La generación de sistemas de gestión transparente, eficaces y eficientes que garantizan los deberes y derechos de cada una de las personas. La internacionalización. Cada institución de educación superior tiene su oficina de relaciones internacionales. ¿Cuál es el objeto? Pues hacer las publicaciones, hacer las indexaciones de revistas, hacer los convenios interadministrativos, interinstitucionales, crear redes, alianzas, intercambios a través de reconocimientos académicos que se obtengan por estas publicaciones e inclusive de revistas como tal, el intercambio de estudiantes de la misma institución y el traer estudiantes del exterior a su institución como tal. Los procesos de formación deben ser absolutamente flexibles, interdisciplinarios, sustentados en trabajos de créditos académicos. Obsérvese que cuando se va a hacer la inscripción de materias en cada semestre, siempre se observa el número de créditos que tiene cada una de las asignaturas y solamente se permite determinada cantidad de créditos para cada semestre con el objeto de que pues el estudiante no se sobrecargue como tal. ¿Qué nos permite estos créditos académicos? No solamente el número y la cantidad del crédito, sino que esté entronizado el mismo desarrollo de competencias, especialmente de actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. La institución debe tener recursos físicos, financieros, adecuados, suficientes como tal, como recursos propios y a través de la consecución de otro tipo de recursos. En cuanto a la creación de programas académicos, pues ya como se ha mencionado anteriormente, aquí revisamos nuevamente qué es la acreditación de un programa. La acreditación de un programa académico, tanto de técnico superior universitario como de nivel superior, es definitivamente el reconocimiento público que una organización acreditadora otorga, en el sentido de que pues este debe cumplir con determinados criterios y parámetros de calidad. La creación de programas de educación superior por parte de las instituciones requieren como primera medida que la institución cuente con ¿qué? Con personería jurídica otorgada por la autoridad competente conforme a las normas que rigen nuestro país. Y como segundo aspecto, pues que el programa propuesto corresponda a los propósitos de formación según el carácter académico de cada institución. De otra parte, pues cumplidos estos presupuestos anteriores que ya se han mencionado, el Ministerio de Educación definitivamente otorga que el registro calificado y la acreditación, que es lo que conlleva a que, pues, a la determinación de la calidad académica de cada institución. Actualmente, pues los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación superior están contenidos en la Ley 1188 del 2008, que lo reglamentó el decreto 1295 del 2010. Conforme a estas normas, pues determinan qué condiciones debe cumplir cada institución a través de sus programas específicos.
Las condiciones institucionales son que el establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y docentes en donde se garantice la escogencia por méritos, que implica que no exista ningún tipo de discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. La existencia de una estructura, perdón, me regreso aquí porque me parece importante resaltar esta parte. Obsérvese que una universidad o una institución de educación superior no podría ser acreditada, ni mucho menos se le puede otorgar el registro de calidad por el solo hecho. Vamos a tocar el tema de discapacidad, que en la siguiente clase vamos a ver el tema de inclusión, que no tenga ramplas para ingreso del personal discapacitado. Eso no le va a permitir acreditación, porque debe, así como lo determina el artículo 13 de nuestra Carta Magna de la Constitución Política, el derecho a la igualdad. La existencia de una estructura administrativa y académica flexible debe ser ágil, eficiente, al servicio, debe tener una misión y una visión dentro de la misma institución como tal. El desarrollo de una cultura de la autoevaluación que genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continuo. La autoevaluación nos lleva a que tengamos criterio, análisis, reconocimiento, enfoque y que tengamos resultados y nos lleve a que la evaluación sea absolutamente positiva para la misma institución. La existencia de un programa de egresados que ya se mencionó, que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, a dónde están ubicados nuestros egresados, qué tipo de actividades han desarrollado y nos compartan diferentes experiencias como tal para que contribuyan y enriquezcan lo que tiene que ver con la institución de educación superior. En cuanto a la implementación de un modelo de bienestar universitario, obsérvese que cada una de las universidades debe tener una sección de bienestar universitario donde el entorno educativo se haga agradable a través de diferentes actividades deportivas, culturales, en cuanto a salud, convivencia, recreación, económicas y laborales. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas de calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro de acuerdo con las necesidades de la región y del país. ¿Qué condiciones específicas deben tener cada uno de los programas? La correspondencia entre la denominación del programa debe tener un nombre como tal, los contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título. Obsérvese que debe tener cada una de las materias determinado número de créditos, y eso va no solamente para la parte tecnológica, pregrado, sino a nivel e incluso de doctorado, hasta doctorado y postdoctorado. La adecuada justificación que debe tener cada una de las instituciones, la organización de todas aquellas actividades académicas que fortalecen los diferentes conocimientos teóricos a través de diferentes actividades técnico-científicas, no solamente a nivel intrainstitucional, sino interinstitucional con otras instituciones de educación superior. La adecuada formación en investigación a través de los semilleros, que ya se mencionó, semilleros de investigación, la adecuada relación efectiva en el sector externo que proyecte a la universidad con la sociedad. El fortalecimiento del número y calidad de personal docente, que debe tener el perfil de sus docentes como mínimo maestría. No basta en este momento, con todo respeto, tener una especialización. Como ya les comentaba a ustedes, básicamente uno compite con personal que tiene hasta postdoctor. Y pues que conlleve a que estos docentes contribuyan en investigación y extensión. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza a través de las diferentes estrategias, por ejemplo, en este caso, estrategias de las tecnologías, de las TICs que se están utilizando y que nos permitan al docente, pues que tengan una guía, que tengan diferentes estrategias de orientación y acompañamiento al educando
para que éste sea autónomo y participante, que no solamente el docente sea el que en todo momento esté hablando, sino que el estudiante también participe de manera activa. La garantía de una infraestructura física en cuanto a aulas, bibliotecas, politecas, auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura que permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor académica. Esto lo observa muchísimo el ministerio cuando realiza el análisis para otorgar la acreditación correspondiente. El trámite de la verificación de las condiciones de calidad conllevan a un proceso evaluativo y el Ministerio de Educación Nacional, como hablábamos anteriormente, maneja esto absolutamente con lupa. El CONACES realiza un análisis riguroso y constata sobre todo la parte de presupuestos requeridos, tanto de recursos propios como recursos externos a través de convenios que ya se mencionaron, interadministrativos e interinstitucionales, sobre todo lo que tiene que ver con manejo de becas nacionales e internacionales. ¿Qué se debe cumplir y qué condiciones deben tenerse en cuenta como indicativo principal? El trámite finaliza en el Ministerio de Educación, a través de que cuando se profiere la resolución como tal, donde se aprueba, donde se le da el aval a través de la acreditación a la institución de educación superior. Allí el SNIES, que pues es una parte del ministerio, es lo que tiene que ver con qué, con la revisión de la parte académica y legal del programa académico y que faculta a la institución de educación superior para comenzar su publicidad y para mostrar ante la sociedad que ya tiene su correspondiente acreditación y su evaluación como tal para que pueda presentar los diferentes programas ante la sociedad en determinado lugar del país y a nivel internacional. El Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, pues a través de el artículo 56 de la Ley 30 del 92, esta Ley 30 nos lleva al análisis de la educación superior y nos analiza los objetivos de mantener y divulgar la información para orientar a la comunidad sobre la calidad. ¿Qué le permite? Le permite a la comunidad comparar los diferentes contenidos dentro de los programas que se ofrecen y qué es lo que se persigue. Por ejemplo, vuelvo nuevamente aquí a mi región, en la ciudad de Tunja se ofrece derecho en diferentes modalidades. Tenemos en la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica, Derecho y Ciencias Sociales. En la Universidad de Boyacá, Derecho y Ciencias Políticas. En la Universidad Juan de Castellanos, Derecho con énfasis en Derecho Internacional. Obsérvese que el enfoque, a pesar de ser la misma carrera de pregrado, es muy diferente como tal, y esto le permite a la misma comunidad o al educando proyectarse y enfocarse de acuerdo al interés que persigue para la misma especialidad que él requiere como tal. Por ello, la revisión de la conceptualización del SNIES para su mejoramiento implica la comprensión de los contextos socioeconómicos, académicos y culturales de la realidad educativa colombiana, de la problemática y de la necesidad en el mundo globalizado que nos encontramos en la modernidad y la posmodernidad actualmente, a través de qué, de la diversificación de las diferentes instituciones que deben interactuar pues hacia adentro y hacia afuera del sector de la educación superior y que deben ofertar programas con alto nivel de calidad. Esto vamos ahora a proyectar el video del sistema educativo colombiano
hacemos una pequeña socialización y empezamos a trabajar los temas en grupo para la presentación. La educación preescolar, la educación básica. Sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que la constituyen primaria con 5 grados y secundaria con 4 grados, la educación media con 2 grados y culmina con el título de bachiller, y la educación superior. En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra Constitución política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto al servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La educación básica comprende un ciclo de educación básica primaria que se extiende del grado 1 al 5 a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 años, y el ciclo de educación básica secundaria que se imparte del grado 6 a 9 entre las edades de 11 a 14 años, ofreciéndose indistintamente en instituciones privadas y oficiales. La educación básica primaria desarrolla planes y programas propios, integrando las áreas de conocimiento y formación en los 3 primeros grados. La orientación y metodología varía de acuerdo con la población, según sea rural o urbana. En el área rural se aplica la escuela nueva y en la urbana se orienta con un sistema propio de evaluación. Por otro lado, los gobiernos impulsan el plan de universalización de la educación básica primaria, orientada a mejorar su cobertura y calidad. La finalidad de la educación básica primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el ámbito de convivencia, así como los de estudio, trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Todo esto con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria. Este ciclo consta de 5 grados y cada uno de ellos 1 año de duración, nombrados de primero a 5º grado, ingresando a los 6 años, generalizando los objetivos educativos de la educación básica. Están provisionar una formación general mediante el acceso al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico para su vinculación con la sociedad y el trabajo. También desarrollar las habilidades comunicativas para expresarse correctamente en castellano y en una lengua extranjera. Profundizar el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y resolución de problemas. Proporcionar el conocimiento y la comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana y fomentar el interés y el desarrollo de aptitudes positivas hacia la investigación. Y por último, proporcionar una formación social, ética y moral. Educación media. La educación media está conformada por los grados 10º y 11. Su propósito fundamental es preparar al educando para acceder a la educación superior, a la educación para el trabajo y el desarrollo humano o al sistema productivo.
La población objetivo para cursar este nivel son los jóvenes de 15, 16 y 17 años. La educación media puede ser el nivel educativo más complejo de todos. Su complejidad radica en que es un nivel educativo en que los estudiantes deben empezar a desarrollar habilidades y competencias en las que se requiere algún grado de especialización, bien sea para salir al mercado laboral o para continuar estudios de educación superior. Pero esto debe hacerse sin sacrificar el desarrollo de habilidades y competencias generales que sean útiles en distintos contextos, áreas de estudio o de trabajo. La educación superior. Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. Artículo 7, Ley 30 de 1992. Por tanto, los programas académicos que ofrecen las instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de estos campos de acción, siendo ellos conformes a los propósitos de formación de cada institución. Artículo 8, Ley 30 de 1992. Dichos programas académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y posgrado. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma manera, los programas de posgrado denominados como especializaciones son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias. Una de las condiciones de ingreso a la educación superior es que para todos los programas de pregrado poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado el examen de estado para ingreso a la educación superior. La educación es la base fundamental para los seres humanos, para poder desarrollarnos como personas, trabajadores y portadores de conocimiento a la sociedad en la que vivimos. Por eso la educación que debemos recibir los colombianos debe ser fundamentada en principios éticos y morales, por los cuales todos debemos tener el derecho al estudio, para así poder desarrollar nuestro potencial mental. La educación para las personas de bajos recursos debe ser de manera gratuita o en su defecto pagada con labores humanitarias de servicio social. Para todas las personas la educación debe ser secularizada y enfatizada en las cosas realmente importantes. Esta debe ser separada de la iglesia para que así cada persona decida su punto de vista a una de las principales causas de problemas socioculturales en el mundo. Deben enseñar mecanismos de participación y educar realmente para la paz. Debido a que hoy día las empresas educativas crean un ser humano dispuesto a competir, y la competencia es la principal causa de cualquier guerra. El pilar fundamental de la educación para cada persona en Colombia y en el mundo viene dado desde el hogar y debe estar basada en los valores, principalmente en el respeto y el amor, porque a medida que pasan los años se va creciendo mentalmente con estos valores y son ellos los que determinan la calidad de tus actos. Entonces, si una educación viene dada por el conjunto de valores y principios que rigen lo que está bien éticamente, tendrán un buen actuar. ¿Consideras importante la educación en valores para niños, jóvenes y adultos en Colombia? ¿Por qué? La educación en valores en Colombia es un factor determinante sobre el desarrollo de las personas, y esta comienza desde la temprana edad en el núcleo familiar, luego se complementa en la adolescencia en el ambiente en el que se desenvuelva el joven, y finalmente el adulto es capaz de reflejar en sus comportamientos la educación que ha recibido previamente en la niñez. ¿Consideras que la educación es necesaria dentro del proceso formativo de una persona? ¿Por qué? Claro, la formación de una persona se basa en su educación formal y en su educación humana, donde ambas se complementan y permiten desarrollar el intelecto y la madurez emocional necesaria para resolver cualquier tipo de problemas y en cualquier tipo de circunstancias. Bueno, mi nombre es Said Villa, soy estudiante de licenciatura en idiomas extranjeros y con respecto a la educación en Colombia, realmente la educación es un juego de niños porque en el papel el gobierno y muchas entidades apoyan ciertas cosas que realmente en un colegio no se llevan a cabo.
Según los decretos, las normas educativas, se dice que el niño debería tener aptitudes y habilidades para adaptarse al medio y para trabajo en equipo, cuando en el colegio lo que incentivan es la competencia y la rivalidad entre estudiantes. Inclusive las asignaturas están mal enfocadas, debido a que lengua castellana no está enfocada a que una persona sepa hablar en público, sino a saber un pocotón de historia, que al final se vuelve irrelevante. La matemática no está enfocada al pensamiento lógico y matemático, sino simplemente en aprender a hacer ciertas ecuaciones y ciertas cosas que muchas personas no vamos a necesitar. En vez de crear competencias y habilidades que son necesarias en esta sociedad tan rápida que va, lo que estamos haciendo es atrasando la educación en Colombia. Estamos juzgando a todos los niños por igual cuando no todos tienen las mismas capacidades o condiciones de vida. Y pretendemos que todo sea normal y exigimos a los profesores, pero no tenemos las condiciones en un ente educativo donde se pueda prestar esto. Bueno, estimados estudiantes y participantes, quisiera escucharlos brevemente. Si el profesor, nuestro anfitrión, el doctor John, nos colabora con una participación máximo de 1 minuto por cada persona, para no extendernos. Veamos a ver con Vivian Zulay Sánchez, ¿qué piensas acerca del video? Vivian. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora, ¿de qué ciudad está hablando? Les hablo Vivian. desde Quito. Un placer saludarles. Mucho gusto. Cuéntenos acerca del Bueno, video. tuve ¿Qué le algo de impactó? inconveniente con la conexión. No, estamos escuchándola perfectamente. Bueno, pero tuve inconvenientes terminar de escuchar el video, pero digamos que algo que me quedó, que me impactó, pues siento que la educación es obligatoria, ¿cierto? Independientemente de las capacidades o, entre comillas, discapacidades que tenga el ser humano. Creo que en el lugar que estemos hay que darle prioridad a este tema y pues hacerlo llevadero. Y pues como docentes en un futuro, ¿no? Pues más adelante, aunque yo ya lo soy licenciada en español y literatura, creo que es un punto a favor aquí en el departamento del Chocó y pues a nivel general de Colombia, y creo que hemos de priorizarlo, darle la importancia que se merece, teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de cada ser humano. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Heiler Dómico Carupia. ¿Qué le impactó acerca del video? Heiler, ¿escucha? Bueno, mientras mejoramos la conexión, entonces vamos con el señor Pedro Giovanni Prieto. ¿Qué le impactó a usted acerca del video? Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Si bien nos presenta todo el proceso, la estructura, me llamó mucho la atención la crítica constructiva que hacen los exponentes. Pues a la larga, dentro de la globalización, no se encadenan actualmente pues las necesidades. Entonces, digamos que como bien lo decía su merced, debemos andar en un esquema de actualización e innovación permanente, pero básicamente pues estructuramos sobre lo cotidiano y lo tradicional. Entonces, creo que la per se es el tema del cambio de actitud. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con Heiler Dómico Carupia. Ya tiene abierto el micrófono. ¿Está listo? Muchas gracias. Sí, profe, ya. ¿De qué ciudad estás hablando, Heiler? Creo que se le fue la voz.
Bueno, vamos con Arley Agualimpia. Profe, Cuéntame, Heiler. Listo, mientras se mejora la conexión, Arley Agualimpia, por favor, tiene la palabra. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, sí, señor, profe. Aló. Sí, sí, señor. Cuénteme qué le impactó acerca del video. ¿Qué le quedó? Pues, doctora, lo que más me gustó del video es cómo él relata la importancia de la formación del estudiante en cada una de las etapas, es decir, tanto de la básica hasta el nivel profesional, y la relevancia que tiene en cada una de esas etapas en la formación integral del estudiante o del profesional. Muchas gracias. La señora Leila, por favor, Leila. Buenas noches para todos y todas. Bueno, lo que más me impactó es que el video está basado en críticas constructivas sobre la educación, los derechos que tenemos todos los ciudadanos, y además de eso, algo que me llamó la atención, que hablaba sobre las lenguas, sobre el idioma de las lenguas. Entonces, pienso que comparándolo, las lenguas, o sea, los idiomas son obligaciones de las universidades, pero a hoy se ha convertido como un negocio, que ya usted no ve ningún idioma durante su profesionalización de cualquier determinada carrera, sino que usted la tiene que pagar por aparte. Entonces, eso es lo que más impactó, unos niveles de enseñanza que nos deja pensando cuál sería, cómo podemos mejorar la educación, o cómo podemos aportar ideas para que esto tenga un final feliz, ¿no? Muchas gracias, señora Leila. Sí, lo que habla usted es claro, definitivamente. En el caso, digamos, de acá, en esta región, no sé en las otras universidades, pero creo que sí, en la gran mayoría, el 80-90% exige el examen de proficiencia en lengua extranjera. Aquí en la universidad, para podernos graduar, tenemos que presentar el examen de proficiencia en área de inglés, francés, italiano, pero hay que presentarlo como tal. En el caso, por ejemplo, de inglés, el write, el listening y el speak. Bueno, vamos con el señor Robinson de Jesús. ¿Qué piensa, por favor, profesor? Cuéntenos qué le impactó el video. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Primero que todo, pues señor, yo creo que está en ese contexto y ese orden de idea. Hay que priorizar mucho sobre la educación en el sentido de, dependiendo las partes donde se encuentra el profesor, y tiene uno que seguir siempre buscando la alternativa para seguir estudiando, porque al paso que vamos, pues como esto está globalizado, la educación hay que seguir estudiando y por lo menos también tener cobertura a todo lo que el gobierno le exige a los docentes, y sobre todo uno brindarle a sus alumnos. Eso entendí un poco. Eso es lo que más me impactó. Sí, muchas gracias. Heiler, Dómico, Carupia ya tiene contacto, ya tiene conexión, señor Carupia. Muchas gracias, don Robinson. Bueno, vamos con... Ya tenemos ahora. Heiler, le escuchamos. Sí, profe. En la educación como profesor, pues que nosotros digamos que acá en el campo solicitamos como un carácter de los estudiantes. Digamos que tenemos algo como de enseñar, como en la básica primaria tenemos que enseñar el módulo de nuestro, ¿ya? Así yo, o sea, siendo como indígena que soy, tengo un dialecto que debo enseñar al modo de cómo aplicar al estudiante, a los indígenas, ¿ya? Muchísimas gracias, profesor. Quería como aportar. Gracias, sobre el video Heiler. ahí. ¿En qué parte, en qué ciudades que está, en qué municipio estás, Heiler? Río Sucio, Chocó.
Río Pero, Sucio, profe. ¿qué lengua manejan ustedes ahí en su comunidad indígena? Acá como en el Chocó, como el Bajo Atrato, pues tenemos la lengua en Venandovi. Oh, wow. ¿Y cómo se podría decir? Me gusta ser un excelente educador en tu lengua. Sí, profe, disculpe, ¿cómo? Repítame. ¿Cómo en su lengua diría, bueno, quisiera ser un gran docente? En lengua. ¿En tu lengua, sí? O sea, en el dialecto mío, pues quisiera ser un gran maestro sí. quería ser un gran docente para enseñar a nuestro que viene ya a lo futuro, digamos así, profe. Y eso lo vas a hacer, lo vas a lograr, vas a llegar incluso a ser rector de un colegio, te lo declaro desde aquí. Listo, muchísimas gracias por tu participación, Heiler. Vamos ahora con Luis pues. Eduardo Correa, muchas gracias. Gracias, Heiler, puede cerrar su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, señor Correa. Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Sí, como estaba observando el video, sabemos que la educación es un proceso que va desde preescolar hasta más allá de la universidad. Y miramos cómo el ser humano se va formando, poco a poco va escalando para ser una mejor persona. También observamos que la implementación de la educación en valores en Colombia, esto permite, además de ser un profesional, tener buenos valores, tener esa empatía con el ser humano. Como ahora el Ministerio de Educación hace 2 años está trabajando en las instituciones educativas, tanto afro como indígena, unos libros que hablan sobre la parte socioemocional. ¿Por qué? Porque se ha observado que en la parte socioemocional las instituciones están bastante débiles. Simplemente se están basando en la enseñanza de contenido y estamos dejando de lado la parte emocional, que también es una parte importante. Entonces, cuando en el video se observa esa educación en valores, pues debemos, como docentes o profesionales, debemos tener en cuenta toda esa parte. Y como dijo nuestro compañero indígena, que se me va el nombre, pero bueno, sí, uno está haciendo un trabajo. Sí, el compañero, uno está haciendo un trabajo fuerte en esas comunidades indígenas, ¿ya? Y entonces, pues, sabemos que como docente no nos podemos quedar simplemente con un técnico, un tecnólogo, con un título simplemente universitario, porque la sociedad va cambiando, y como va cambiando la sociedad, nosotros debemos ir en la parte tecnológica y en la parte formal, es decir, hacer especializaciones, hacer diplomados, hacer maestría, y quién sabe, pues, si podemos llegar a algún momento, pues, hacer un PhD. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy amable por su participación. Por favor, María Leida Mosquera, muchas gracias. Le escuchamos su concepto acerca del video. Buenas noches. Bueno, algo que me gustó mucho del video es la refutación que hacen cuando dicen que en Colombia la educación está estandarizada y no se tiene en cuenta los contextos en los que están los estudiantes, y de igual manera no se tiene en cuenta esas inteligencias o ese ritmo de aprendizaje que tienen los estudiantes, porque se quiere que todos aprendan lo mismo en el mismo tiempo y espacio. Y es evidente que los niños y que la educación es un proceso y que no todos desarrollamos las mismas habilidades ni las mismas destrezas. Y lo que decía el profe también es muy valedero, lo que tiene que ver con las emociones. Yo trabajo en una comunidad indígena y nos toca trabajar mucho lo que son las emociones, porque ciertamente ellos son muy fuertes para unas cosas, pero en otras son muy débiles. Entonces nos toca trabajar fuertemente en eso, y ellos a nosotros desde su organización les gusta mucho trabajar desde lo propio. O sea, nosotros los temas que le llevamos a ellos tienen que ser muy contextualizados y adaptados a su medio para que se le haga más fácil el aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, creo que del ministerio, de las orientaciones que se dan con los estándares,
siempre hemos tenido esas dificultades porque quieren que todos aprendan lo mismo y no se tienen en cuenta, como ya lo había dicho, el contexto y el lugar donde están los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, algo que realmente se puede observar en el video y que quizá generó bastante inquietud e impacto en lo que tiene que ver con el contenido curricular. ¿Será que es muy importante enseñar que X más Y es igual a Z? O lo que ustedes están enfatizando, la formación de valores y la formación integral como tal. Y pues importante revisar básicamente esos contenidos si realmente son aplicables para la vida. El doctor Sergio Andrés, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, doctora. Quiero hacer una diferenciación entre la educación humana y la educación formal. Pienso que más importante de la educación formal es la educación humana. Primero debemos crear personas y después crear profesionales o estudiantes o bachilleres. Ahora, en esta situación económica donde ambos padres deben de trabajar para sostener un hogar, el colegio o las escuelas se convierten en un segundo hogar para nuestros jóvenes. Y alcanzamos a ver algunos niños o adolescentes que son jóvenes que no saludan, no saben de modales, son irreverentes, no respetan a los mayores. Y yo pienso que esto es más importante que darles un cartón y que sepan de matemáticas o que sepan de sociales o de inglés. Si no creamos personas, estas generaciones no van a hacer nada por nuestro país. He escuchado hablar sobre la generación de cristal. Mi abuelo le contaba que iba acá y le tocaba ir al colegio o a la escuela a pie limpio, le tocaba caminar 3 horas, no tenían uniforme, no le daban lechita, no le daban pan, eran unas situaciones totalmente diferentes a las de nosotros. Y los jóvenes hoy que tienen todo, tienen vías, tienen educación gratis, tienen su refrigerio, van si no es a burlarse de los compañeros, a discriminarlos, a hacer recocha, a conseguir novia. Entonces la invitación, y gracias a este video, es que formemos personas. Yo veo la calidad de la doctora la Julieta Acevedo, que es una persona íntegra y con unos valores que uno queda impactado de un ser humano. Y esto pienso que es lo más importante. Entonces, debemos de prepararnos en esto o inculcarle a nuestros estudiantes esas nuevas o esas clases de ética, valores, de Urbanidad de Carreño, un libro que nos hacían leer hace 30 años y que ya desapareció. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Sí, definitivamente lo que usted que debemos tener en cuenta. No solamente pensar en la formación en cuanto a valores, en cuanto a el perfil psicológico y de comportamiento de nuestros educandos, sino que el ministerio y a través de las diferentes directivas de las instituciones, llámese básica, superior o intermedia, también debe pensar en la formación de sus docentes, en cómo está también el perfil psicológico y de comportamiento del docente. Y lo que habla el doctor Sergio Andrés, definitivamente, en nuestra época nos enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, hasta luego, por favor, pero ahora no. Infortunadamente se han perdido ese tipo de valores. Otro aspecto ya para finalizar y cerrar esta socialización, que lo escuchaba el día de ayer, a través del noticiero de la mañana, hablaban el ministro de Educación, un minutico más, Doc, y ya culmino para pasar la organización de los grupos. El ministro de Educación Nacional, que pues va a ser en este gobierno que ya se posesiona el próximo mes, hablaba de la gratuidad de la educación, una revolución educativa. Y le preguntaban los periodistas, ¿y qué va a pasar con los estudiantes del Plan Cero? ¿Va a continuar estas becas para los estudiantes que no tienen los recursos económicos? ¿Va a continuar el programa de Ser Pilo Paga?
y otras actividades que pues se vienen y que van a ser sorpresa, pues ojalá todo sea para bien de nuestro país, de nuestra sociedad y sobre todo de las comunidades más necesitadas. Ahora entonces vamos con la ayuda del doctor John, muchas gracias por su apoyo, vamos a mirar los grupos, por favor, para que se organicen ustedes de acuerdo a las personas que están participando. ¿Cuántas personas tenemos participando, profe? Doc, doctor John. En este momento quedaron 9. Se ha caído la conexión de varios ya. Ya. Preocupante. Bueno, tenemos entonces, ahí tenemos un material que pues se hizo llegar hace más o menos 2 días. Lo pueden ver a través del video, muy sencillo. Tenemos ahí un video de la ley 115 del 94, que sería, perdón, discúlpeme, el grupo número 1, postprimaria rural, escuela nueva. Ese video, ¿cuál es, doctora? Porque es que no titula así. Ese está, ya le digo cuál. Ese está, se llama Modelos Educativos Pensando, Modelos Educativos, donde ahí está hay un señor con unos niños que están en una huerta casera. Es el último video. El de diseño curricular. Ese es el de postprimaria rural, escuela nueva. Pues no puse el de evaluación, porque bueno, usualmente ese se conoce que es a nivel urbano. Y el 4, el de diseño curricular, no tiene ese título. ¿Cuál es? El de diseño curricular, ese sí queda abierto y ese está, la ley 115 está ahí, la ley 30 también, y el diseño curricular está en enseñanza y áreas obligatorias. Ley 115, ok. Enseñanza y áreas obligatorias. ¿Qué y por qué de los contenidos curriculares? ¿Será importante revisarlos? ¿Será importante replantearlos? Eso es. Entonces, no sé qué tiempo le demos, son las 8:10, para que de manera tranquila. Déjeme, yo reviso algo porque hay un video que dura como 15 minutos, entonces como hay unos videos cortos, hay unos largos. Sí, o pueden utilizar otro tipo de estrategia, pues esa es una ayuda pequeña. El de diseño curricular dura 13 minutos y creo que es el más larguito. Tocaría, ¿cuáles son entonces? Porque ese está más largo, es el más largo de todos, este último. Los otros están entre 7 y 6 minutos, entonces tocaría darles, bueno, ¿cuáles son los parámetros a trabajar? A trabajar sería pues organizar los grupos de acuerdo con los participantes y los temas, y pues que cada grupo utilice las diferentes estrategias didácticas y pedagógicas para hacer su presentación, que puede ser a través de una o 2 diapositivas máximo por cada grupo, máximo unos 3-4 minutos de presentación. Bueno, entonces vamos a conformar, no creo que nos alcance. Porque vamos a ver, es que alcancemos por tiempo. Bueno, ya en este momento se cayeron más conexiones y tengo 2, 4, 6, 7 personas. No sé si ahí le alcance a participar porque él está desde un teléfono y lo he visto que tiene mala conexión. Profe, y una pregunta, ¿los grupos seguimos trabajando lo mismo? Pues la verdad es que como de forma aleatoria yo los creo acá, nunca los he creado de forma manual, pero me tocaría crearlos de forma manual. Bueno. Porque me tocaría asignarlos de forma manual y me demoraría un poquito más para el tiempo que tenemos para trabajar. Entonces siempre es bueno que sea de forma aleatoria para que no siempre interactúen entre los mismos, sino que puedan de pronto, pueda que coincidan, pero participen con otro compañero allí y se interrelacionen. Bueno, entonces me preocupa es que 2, 4, 6, 7 personas para 4 grupos no nos va a alcanzar, doctora. Bueno, entonces dejemos las más cortas, obviemos el de currículo, que es el que es un poquito como más complejo, sí, este y es el más dejamos largo. ese material para estudio extra clase. Muy bien, ya ingresaron todos a sala. ¿Qué tal nos escuchan allí? Hola. Bien, sí, señor. Muy claro, bueno. Profe. Sala 1, Leila Alarcón y don Pedro. Pero, profe, que es que me perdí aquí para proyectar.
Bueno, quiere compartir algo. Deje que yo tengo que dejar de compartir aquí. Listo. Disculpa, no te entendí. Regáleme un segundo. Entonces, vamos aquí. Bueno. Bueno, entonces vamos a compartir. No me deja compartir. Ya ahí debió aparecerle. No me deja compartir. Bueno, aquí está. Vale. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí, señor. Bueno, a nosotros nos tocó, mi compañero Giovanni Prieto, nos tocó rural, escuelas nuevas. Es un modelo educativo pensando para acá, por un contexto diferente para la educación, sobre todo en los niños que están en las zonas rurales. Bueno, entonces hablamos de la posprimaria rural, modelo que permite que los niños y niñas jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación básica secundaria. También este modelo educativo es flexible porque la base fundamental es contrarrestar el problema económico que tienen los niños y niñas rurales. Y pues en el video se decía que había unos aspectos muy importantes que eran los aspectos culturales, los aspectos económicos orientados a los niños que tienen dificultades, como en el preescolar, el escolarizado y no escolarizado. Los jóvenes aprenden a interpretar y argumentos basados en conocimientos y estudios científicos, jóvenes que conllevan a nuevas estratégicas y dinámicas, ofreciendo desde su concepto social, laboral y económico, que conllevan a proyectos autosostenibles y motivación. Ahí, por ejemplo, nos mostraba un proyecto, digamos, el del criadero de los cerdos, que le estaban enseñando no solamente la parte educativa, sino buscar como proyectos sostenibles para esa comunidad rural. Y también, digamos que ellos lo que buscan es que terminen su parte académica, que no se queden ahí, a pesar de que ellos piensan en el campo, en proyectos, pero que tienen que terminar. Este nuevo modelo le da como un entorno social a la comunidad rural. No sé si mi compañero Pedro. Sí, muchas gracias, compañerita. Efectivamente, compañeros, desde el eslogan se ratifica básicamente el concepto, hablando de aprende a aprender. Pues dentro de lo que nos arroja el video, básicamente nos damos por entendido que construimos desde el total de las acciones de cada uno de ellos. El acercamiento que pueden tener los niños dadas las condiciones de distancia o situaciones económicas, pero a la larga también con esos modelos de emprendimiento para que ellos empiecen a ejecutar lo que realmente sus padres en algún momento han incluido de sus tareas cotidianas. Entonces, concebimos uno de los proyectos bonitos que dan prosperidad y sobre todo que incentivan el tema de la agricultura, el tema que se conlleva básicamente en la parte rural. ¿Algunas conclusiones, algunas recomendaciones sobre el tema?
Bueno, yo diría que la conclusión, profe, es que nosotros los colombianos debemos de apoyar ese tipo de proyectos y no dejar que todo aquello que crea el gobierno, sobre todo para los jóvenes rurales, le den continuidad haya continuidad y haya seguimiento en cumplimiento de ese tipo de formación, formación académica o educativa para los jóvenes, porque ellos necesitan. De pronto nosotros aquí en la ciudad tenemos, digamos, la posibilidad de acceder a muchos medios de comunicación, a muchas alternativas, pero ellos necesitan mucho de esa educación. Sí, señora, definitivamente lo que usted habla, profesora, es lo siguiente y es muy cierto. A través de la escuela nueva a nivel rural, a diferencia del sistema evaluativo en el sector urbano, es quizá que de allí nacen los proyectos productivos donde al niño, al joven campesino, de estudiante de la vereda, le enseñan a qué, a organizar su huerta casera, a trabajar cunicultura, a manejo de aves, de especies menores e incluso de especies mayores. Obsérvese ahí en el video que se presentó sobre porcicultura, la organización de la porquinaza para la generación de gas natural metano para la cocción de los alimentos, la rotación de cultivos, entre otros, por ejemplo, como el cultivo de codornices, de gallinas ponedoras para producción de carne y huevos. Ya dijimos manejos de conejos, por ejemplo, conejo rojo Nueva Zelanda, que por cada cría que da cada conejito o cada coneja da 14 conejos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejora el nivel nutricional de la misma familia. Como tal, actividades de piscicultura y actividades, digamos, para rotación de cultivo, lo que tiene que ver con telares, entre otras actividades. Sí, señor. Tiene la palabra la persona que tiene levantada la mano. Pedro Giovanni. Sí, señora, efectivamente. Dentro de las recomendaciones que complementan, digamos que ese control y en el marco del cumplimiento, porque nos hemos dado cuenta que las personas a nivel rural son las que cuentan con menos condiciones, como menciona mi compañera, y se da precisamente por estos temas de corrupción que no conllevan, digamos, a cumplir con las metas que deberían ser y llevar todo el aporte, inclusive en la parte tecnológica, para implementar esa educación que es muy válida. Y la segunda, que me parecía importante, y escuchando a nuestro compañero en la intervención anterior, una de las cosas básicas que podemos no dejar que este modelo se centre solamente en la parte rural, sino poder generar ese espejo donde aquí en la parte urbana también los jóvenes aprendan qué es lo que se hace realmente en el campo, el esfuerzo y la cotidianidad. Lo vemos básicamente que ya existe una agricultura urbana, pero focalizarlos un poquito más sería muy conveniente e importante. Gracias. Sí, señor. Nótese claramente que desde siempre, pero que sería muy importante que se reactivara este programa que existía en algún momento, no sé si en la anterior o en la administración a nivel nacional, la presidencia, sobre los hogares juveniles campesinos. Muy, muy importante, y sobre la Federación Nacional de Cafeteros, la organización de los viveros comunales en cada una de las veredas donde la comunidad campesina se reúne, hace la recolección de las semillas del sector y las produce en el lugar para la revegetalización de sus zonas como tal, zonas de reserva y acuíferos en cuanto a lo que tiene que ver con medio ambiente. Muy importante entonces la presentación acerca de nuestra escuela nueva. Lo que se habla así claramente, infortunadamente, vuelvo nuevamente a la presentación del señor ministro de Educación, nuevo ministro de Educación, que hablaba de varios aspectos del PAE, del Plan de Alimentación, que por cierto, pues está muy
marcado y tildado de corrupción y de diferentes aspectos que juegan con los alimentos de los más vulnerables, que son los niños, que quizá el único alimento que reciben en su diario vivir es el que se les suministra en la escuela rural o en su colegio debido a sus condiciones socioeconómicas como tal, y todas las falencias que existen, digamos, como tal en el entorno educativo. Sí, señores, muchísimas gracias. Entonces vamos con el siguiente grupo. Muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Muy buenas noches. Profe, voy a compartir. Listo. Ahí pueden observar. Sí, señor. ¿Aló? Perfecto. Sí, Claro que señora. sí, compañera. Bueno, nosotros nos correspondió la ley 115 de 1994, que aborda dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la enseñanza y las áreas obligatorias en la educación formal. Entonces, en ese orden de ideas, en la enseñanza obligatoria hace referencia a los contenidos que deben ser abordados por la educación. Entre esos contenidos tenemos el estudio y la comprensión y la práctica de la constitución política, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, recreación y deporte, la enseñanza de la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales, la educación para la justicia, la paz y la democracia, la educación sexual y el desarrollo de conductas y hábitos seguros. Estos son los contenidos obligatorios. Y las áreas obligatorias serían las ciencias naturales y la educación ambiental, las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, democracia, educación artística, educación ética y en valores humanos, la educación física, la recreación y el deporte, educación religiosa, humanidades, lengua castellana, idioma extranjero, matemáticas y tecnología e informática. También hay otras habilidades que también son fundamentales para enseñar, que tiene que ver más que todo con el hablar, escuchar, el leer y el escribir. Son habilidades comunicativas. A manera de conclusión, como yo ya lo había dicho antes, siento que estamos muy estandarizados, porque las áreas que se enseñan pues son las áreas para toda Colombia, pero siento, por ejemplo, en las comunidades indígenas nosotros trabajamos un área que se llama cosmovisión, y es todo lo que tiene que ver con su cultura, con sus tradiciones. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues sí, ese es como un aporte que hago, como que de acuerdo al contexto, así mismo pues se debieran de delimitar las áreas o los contenidos a abordar con miras de enseñar para la vida y no para que la gente quede ahí con un cúmulo de conocimientos. Puede ser mi aporte, ese es lo que nos correspondió a la compañera y a mí. Sí, señor Leila, yo quisiera agregar algo más para finalizar. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, sí, señora. Bueno, como le decía la señora Leila, las 4 habilidades que no pueden faltar: el escuchar, leer, hablar y escribir bien. Sabemos que el escuchar es primordial, ¿cierto? Que los estudiantes no pueden ser chicos pasivos, sino activos, darle la oportunidad de que ellos, después de escuchar, tengan la posibilidad de hablar, para que a partir de allí puedan incluso transcribir sus pensamientos. Estas áreas obligatorias deben de ser, según nos lo manifiesta el video, es fundamental. No se pueden dejar de lado, ya que con base a ella se llega a la excelencia de una educación superior. Hay que abordarlas de tal manera que se puedan transversalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con respecto a este tema es de gran interés y que es muy importante quizá que nuevamente se someta a revisión esta legislación que pues se relaciona básicamente con la Ley General de Educación. Tiene muchísimas falencias como toda la legislación que hay en Colombia, pero mucho más esta que quizá es el pilar, la base
de toda la formación de la misma población como tal. Como un bocadillito de entremés y darle un cierto grado de dulzura al conversatorio. Yo lo recuerdo y volviendo aquí a este tema y al anterior rápidamente, en un minuto, sin quitarle tiempo a los otros grupos, en una escuela aquí, nosotros como boyacenses utilizamos la palabra su merced, así como ustedes el término de seño, por ejemplo. ¿Sí? Aquí utilizamos el término de su merced y el hecho de que usted no le diga su merced a su mamá o a su papá es un acto de irrespeto. En una vereda de aquí cercana, porque yo también fui docente rural, hermoso la experiencia, Pijaos, Boyacá, allí hay una copla, quiero que la escuchen con mucho detenimiento y luego ya pasamos al siguiente grupo en cuanto a recopilación de toda la parte cultural, y decía lo siguiente, dentro del mismo entorno de la población y de los niños que los crearon, decía, como lo hablan así, yo no fui que nací bruto, fue que Naiden me enseñó, que si alguien llega a enseñarme, ¿quién sabe quién fuera yo? Lo repito, yo no fui que nací bruto, fue que Naiden me enseñó, que si alguien llega a enseñarme, ¿quién sabe quién fuera yo? Entonces, esa es la frase. Entonces, para el siguiente grupo, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Siguiente grupo. ¿Quién continúa? Sergio y Luis. Pero Luis se desconectó. Siguiente. Sí, con los Don Sergio. Doctor Sergio. Doctor Sergio. Vale. Tienes la palabra. Profe. Sí, Eiler, te escuchamos. Sí, yo voy a leer lo que pudimos hacer en la ley 3092. Baje, profe, baja, hay que ir bajando. Bueno, entonces a nosotros nos corresponde la ley 30 del 92. Esta ley regula la educación superior en Colombia. Vamos a escuchar a algunos de los compañeros que está ahí. Si quiere, tome el uso de la palabra y yo cierro. ¿Hay alguno por ahí? Heiler. Heiler. Profe, de la ley. Ahí está 30, la presentación. Sí. Cambios de la distribución de los recursos relacionados del Estado y las instituciones de educación superior. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, lo escuchamos bien. Fines. Sí, profe, fines. Volver la educación superior accesible para la sociedad. Profundizar en la formación integral de los colombianos para cumplir las funciones y profesionales de investigación. Antes, falta de recursos destinados a la educación superior, difíciles acceso, deficiencias en organismos e instituciones. Generaba inequidad, poca inclusión, aumento de pobreza. Constitución de 1991, facultades a particulares para fundar instituciones educativas, se crea Consejo Nacional de Educación Superior. Por favor, conforma presidentes, congresos, Ministerio de Educación, instituciones, estudiantes, profesores. Listo, ya el compañero Heiler les hizo un panorama sobre la ley 30 de 1992.
Ya muy bien lo explicó sobre quiénes la conforman, cuáles son los fines, por qué se creó, cuáles eran los problemas. Pero la reflexión o la conclusión que podemos y que hemos sacado en este grupo es que esta ley se creó hace 30 años. Es una ley que fue pensada más o menos para 200.000 estudiantes y en la actualidad tenemos más de 750.000 estudiantes. Esto quiere decir que la falta de recursos que hay en la educación superior, no tenemos los suficientes docentes, la suficiente infraestructura, la suficiente tecnología. Entonces esta ley se ha quedado corta a las necesidades de la realidad de la época. Por ejemplo, aquí en Pereira hay una universidad pública y hay 4 universidades privadas. O sea que el acceso a la educación superior es muy limitado. Dentro de 50% de la población que inicia una carrera profesional en una institución pública, los 23% es del SENA y solo la terminan en esta educación superior el 3% de los jóvenes. Otro tema es que nos hablan sobre la educación gratuita. La educación no es gratuita por lo que les acabo de expresar. Y esperamos que este nuevo ministro que está planteando una educación gratuita la plantee desde la reforma de esta ley 30 de 1992. La invitación es a que nosotros desde la academia empecemos a hablar sobre esto, sobre la reforma de esta ley que ha desbordado los límites de esta norma. Necesitamos también una educación superior especializada en investigación y con adaptación a nuevas tecnologías de la información, que esta ley se ha quedado corta. Muchas gracias. Amable doctor Sergio, y también para nuestro compañero desde Río Sucio. Bueno, sí, definitivamente es una ley que si nosotros la evaluamos es absolutamente obsoleta, que es necesario que sea revisada de manera urgente en la nueva o en el nuevo lema que tiene el presidente Petro, que ahora se va a posesionar. Discúlpame, la interrumpo. Le escuchamos muy bajito, doctora, le escuchamos muy bajito. Bueno, ¿ya me escucha mejor? Sí, ahí sí, ahí sí. Acerca de la revolución educativa. Él nos habla de la revolución educativa a través del ministro que lo hablaba en las noticias de la mañana. Veamos a ver qué revolución educativa hablaba ya lo hablamos anteriormente, de los estudiantes que tienen plan cero, que le va a dar continuidad a los que ya tienen este beneficio y a los de Serpilopaga. Bueno, y que se va a revisar lo que tiene que ver con el PAE, porque por cierto, el plan de alimentación educativa tiene muchísimas falencias y está tildado y marcado por un grado altísimo de corrupción en cuanto a los suministros de alimentos que tiene que ver con nuestros jóvenes como tal. También tengo entendido que va a revisar lo que tiene que ver con la salud, lo tocó también el ministro, pues allí vale la pena revisar que va a terminar las EPS y va a existir un programa que se llama Salud en Casa. Yo tuve la oportunidad de estar en Santiago de Cuba y parece ser que es una copia igual, donde cada médico va a tener alrededor de 10 a 15 familias y va a ir el médico a la casa y no el paciente a la EPS, y que estos dineros no serán asignados directamente a las EPS como venía, perdón, no, al ministerio y luego a las EPS, sino directamente a la institución prestadora. Fue lo poco que entendí. ¿Algún comentario acerca de este último tema de educación superior? ¿Falta algún grupo, doctor John? No, señora, eran 3 grupos. Muchísimas gracias por el día de hoy. Esperamos haber ampliado de una u otra manera sus conocimientos. Una bendecida noche.